Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las afirmaciones de tipos, o sea, los type assertions, como se conoce en inglés. Y esto es una funcionalidad que existe en el lenguaje de Go que nos permite discriminar los tipos de datos concretos que están almacenados dentro de una variable de tipo interfase. Por ejemplo, nosotros teníamos anteriormente el ejemplo de esta interfase que se llama medio y teníamos un par de tipos de datos que es lo que yo llamo los tipos de datos concretos, ¿verdad? Específicos, tipo de datos video y el tipo de datos audio que satisfacen esa interfase, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función o un método que recibe un parámetro de ese tipo de datos interfase, en este caso la interfase medio, ¿verdad? Nosotros podemos, utilizando las afirmaciones de tipos de datos o type assertions, saber específicamente cuál es el tipo de dato concreto que está almacenado dentro de esa variable, ¿verdad? Que es de tipo de una interfase. Las interfaces vienen siendo como si fueran generalizaciones, ¿verdad? La interfase solamente nos dice sobre un tipo de dato el comportamiento definido por los métodos que componen esa interfase. O sea que sobre esta interfase medio, por ejemplo, pues nosotros solamente sabemos que un valor que satisface esta interfase tiene tres métodos: el método de duración, el método de formato y el método de título. No sabemos absolutamente nada más sobre ese valor, ¿verdad? Si tiene más métodos, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Lo único que podemos saber es que si satisface esta interfase, pues tiene garantizado estos tres métodos, lo cual pues nos permite de una manera generalizada, ¿verdad? Trabajar con diferentes tipos de datos sin tener que saber los detalles de cada uno de ellos, porque simplemente al saber que cumplen y satisfacen esta interfase, pues tenemos la seguridad de que podemos trabajar con este comportamiento definido por estos tres métodos, que es lo que estamos haciendo en esta función aquí que habíamos definido, en donde estamos utilizando precisamente esos tres métodos para imprimir esa información a la pantalla. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, surge la ocasión en donde nosotros recibimos ese valor con el tipo de dato que es una interfase, en este caso medio, que está en la variable m, y pues utilizamos los métodos que están definidos por la interfase, pero entonces por alguna razón nosotros necesitamos o deseamos utilizar la funcionalidad más específica que está definida por un tipo de dato concreto que está almacenado dentro de esa variable de tipo de dato interfase. Pues nosotros podemos utilizar lo que se conoce en Go como el type assertion, la afirmación sobre un tipo, ¿verdad? Vamos a decir que yo defino aquí una variable A y entonces la nomenclatura sería: tengo la variable de tipo interfase, utilizo el selector, el punto, abro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a especificar el tipo de dato el cual estoy tratando de afirmar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir un puntero a audio.audio. ¿Ok? Aquí lo que estamos diciendo es que yo pienso que dentro de esta variable m de tipo medio, ¿verdad?, está almacenado el tipo de dato concreto puntero a audio.audio. Si eso es así, esta variable a va a tener ese valor, pero con el tipo de dato que estoy afirmando aquí, que es el puntero a audio.audio. ¿Okay? Si no es así, esta operación
lo que hace es que lanza un panic, ¿ok? El programa se detiene y el runtime produce un panic porque no puede trabajar con esta variable de aquí en adelante porque esta afirmación es falsa, ¿verdad? Así que vamos a entonces, una vez que tenemos esa variable, yo pudiera, por ejemplo, utilizar aquí a.autor, que es un método que no está definido en la interfase medio, ¿verdad? Aquí no hay ningún método autor. Yo sí sé que en el tipo de dato audio.audio sí había un método autor. Y si en efecto esta afirmación que estoy haciendo aquí es cierta, ¿verdad? Está correcta, pues entonces yo puedo invocar ese método en la variable a, porque la variable a entonces va a tener un tipo de dato de puntero audio.audio. Así que vamos a guardar estos cambios y a correr el programa. Y en efecto vamos a ver que en el caso de audio, pues el programa imprime la primera línea, que era la que estaba imprimiendo anteriormente, la función. Y la segunda línea que dice autor peruano, pues es la que está el print line que acabamos de añadir, ¿verdad? Ahora, cuando le enviamos un valor de tipo de dato video, ¿verdad? Puntero de video.video, tenemos que la primera línea es exitosa porque la primera línea está utilizando la interfase como tal, medio. Pero inmediatamente cuando se supone que iba a imprimir la parte de autor, tenemos el panic que les había mencionado. El programa deja de ejecutar y nos está diciendo que main.medio es un puntero a video.video, no es un puntero a audio.audio. ¿Ok? Así que eso quiere decir que esa afirmación que estábamos haciendo allí es falsa, ¿verdad? Y entonces por eso ocurre el panic. En casos donde nosotros pues no quisiéramos ser tan drásticos, ¿verdad? De que ocurra un panic, existe otra modalidad aquí en donde en vez de una sola variable hacemos una declaración con dos variables, ¿ok? Y la segunda variable, por costumbre, ¿verdad? De manera idiomática, se utiliza el nombre OK, ¿verdad? Ese OK va a tener un valor de cierto o falso. Si esta afirmación que tenemos aquí es correcta, ¿verdad? Pues ese valor de OK va a tener el valor cierto asignado. Y la variable a, pues va a tener el valor que está almacenado en M con el tipo de dato de puntero a audio.audio. Si esta afirmación es incorrecta, ¿verdad? Pues entonces la variable OK va a tener el valor falso y la variable a va a tener el valor 0 del tipo de dato que estamos afirmando, que es puntero de audio.audio, y en ese caso el valor 0 de un puntero es nil, ¿verdad? Así que esto entonces lo que se hace también es que se utiliza entonces un if, un condicional, ¿verdad? Y decimos si OK, ¿verdad? Si es cierto, esto quiere decir que la afirmación funcionó. Y entonces procedemos a correr el código que queremos correr. Así que vamos a guardar estos cambios y corremos. Y ahora no ocurre el panic. Vemos que tenemos la línea que se ejecuta cuando tenemos el tipo de dato concreto dentro del tipo de dato de interfase audio. Y en el caso de vídeo, pues no se ejecuta nada porque el if entonces la condición es falsa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que una forma entonces más idiomática de hacer esto, ¿verdad? Sería que utilizamos la forma del if en donde podemos tener una declaración inmediatamente después del if, ¿verdad? Tenemos la declaración aquí que viene siendo nuestra afirmación, ¿verdad? El type assertion con las dos variables, y entonces el condicional como tal viene siendo OK, que lo tenemos aquí.
Y entonces, si el condicional es cierto, pues quiere decir que la afirmación es correcta y ejecutamos esta línea de código que tenemos acá. Ahora, si guardamos los cambios y ejecutamos, vamos a ver exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si vamos a copiar esto aquí, y entonces vamos a decir aquí v y vamos a hacer el caso de video ¿verdad? Y entonces en el caso de video existe un método que era director, ¿verdad? Ese método solamente lo tiene video, no está definido ni por audio ni por la interfaz. ¿Ok? Entonces guardamos los cambios y ejecutamos el programa. Y en efecto, pues vemos que en el caso de audio, pues imprime el autor, en el caso de video, imprime el director. Así que aquí podemos ver que con las afirmaciones de los tipos de datos, pues podemos ir de algo más general a algo más específico, ¿verdad? Lo más general viene siendo el valor de tipo interfase y el más específico pues viene siendo el valor ya de un tipo de dato concreto. Ahora, en el caso, imagínense que en vez de audio y vídeo, ¿verdad? Pues tuviéramos 100 medios diferentes definidos y entonces quisiéramos hacer este tipo de pruebas para cada uno de ellos, pues el código se vuelve sumamente tedioso, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente cuando tenemos una cadena de if, ¿verdad? Y para eso, al igual que con el if regular, en ese tipo de situaciones podemos utilizar un switch. Pues en Go existe lo que se conoce como un type switch, o sea, un switch basado en el tipo de dato, utilizando este mecanismo de la afirmación, ¿verdad? Del tipo de dato. Así que, por ejemplo, yo puedo definir aquí un switch y el switch me permite definir la variable y por costumbre se utiliza el mismo nombre de la variable que estamos recibiendo inicialmente de tipo interfase. Y entonces hacemos como si fuera la afirmación, el type assertion, pero en vez de un tipo en específico utilizamos la palabra clave type dentro de los paréntesis. Abrimos la llave, cerramos. Entonces los case, pues yo puedo tener entonces aquí un case de audio, de puntero audio.audio y otro case de puntero a video.video. E inclusive puedo tener también un default, ¿verdad? Vamos aquí a tomar el código de audio y acá el código de vídeo. Vamos a borrar estas líneas y tenemos que corregir aquí. La A viene siendo vamos a reemplazar la A por la M, ¿verdad? Porque esa es la variable que ahora estamos utilizando, y aquí también la M. O sea que en el switch, en esta declaración que tenemos aquí en el switch, pues sea el tipo que sea determinado por la afirmación, ¿verdad? Por el type switch, se le asigna entonces a esta variable m, que se utiliza por costumbre el mismo nombre de la variable original, porque como el switch crea su propio scope, ¿verdad? Su propio bloque, pues esta variable pues solamente va a estar visible aquí dentro del switch, ¿verdad? Así que no afecta el resto de la función o donde sea que esté incluido el switch. Así que una vez que empieza el switch, pues los case, la comparación se hace basada en tipos de datos específicos, ¿verdad? Y entonces pues aquí tenemos el caso de puntero audio.audio, pues entonces este código se va a ejecutar. Y aquí la variable m ya entonces viene siendo un valor de tipo puntero a audio.audio. Y lo mismo ocurre entonces acá, ¿verdad? En el case de video.video. Ya m aquí viene siendo un valor de tipo puntero a video.video.
Y si fuéramos entonces a definir, por ejemplo, un default, pues pudiéramos aquí medio desconocido, por ejemplo. Si, si recibimos a la función un medio que no es ni puntero audio.audio ni puntero video.video, en este caso, que son dos nada más, pues entonces se ejecuta esta línea que viene siendo el default. Así que vamos a guardar esos cambios, corremos el programa y vemos que obtenemos exactamente el mismo resultado, pero en vez de tener una larga cadena de if, ¿verdad? Con las afirmaciones, pues el switch lo hace más sencillo, y si tuviéramos muchísimos más tipos de datos, pues es simplemente cuestión de añadir un case para cada uno de ellos. Este tipo de caso nos lleva a pues el caso de una interfase muy especial que existe en Go, que viene siendo la interfase vacía. ¿Ok? Y la interfase vacía, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a decir que nosotros queremos definir una función imprime que recibe un tipo de datos de esa interfase vacía, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí. Ok, la interfase vacía, así es como se utiliza, ¿verdad? La palabra clave interface, y abre la llave y cierra la llave. Tal como dice el nombre, la interfase vacía pues no tiene ningún método definido. Es una interfase sin métodos. Y entonces, pues como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Cuando hablamos aquí, usamos el ejemplo de esta interfase medio, pues un tipo de dato satisface una interfase cuando tiene pues todos los métodos que define esa interfase, ¿verdad? Pues ¿qué pasa si tenemos una interfase que no define ningún método? Pues esto quiere decir que cualquier tipo de dato satisface la interfase vacía. O sea, cualquier tipo de dato en Go satisface esta interfase, lo cual quiere decir que esta función imprime puede recibir un valor de cualquier tipo de dato. Ahora bien, también mencionamos cuando hablamos acá del ejemplo que la interfase pues lo que nos dice sobre el tipo de dato que contiene es este comportamiento que está definido aquí por los métodos. Así que si la interfase vacía no tiene ningún método, pues ¿qué nos dice la interfase vacía sobre el valor que está contenido ahí? Pues absolutamente nada, porque como no define ningún método, pues no sabemos nada sobre ese tipo de datos, sobre ese valor. Así que esta función está recibiendo pues un valor, pero no podemos saber si tiene X o Y método, ¿verdad? Para eso entonces es que uno utilizaría un type switch, por ejemplo, o las afirmaciones que vimos anteriormente. Entonces, si nosotros estuviéramos tratando de imitar la funcionalidad de la función que viene con Go, que es el printf, por ejemplo, pues dentro del type switch nosotros utilizamos a X, ¿verdad? Le asignamos nuevamente a el mismo nombre, ¿verdad? Reutilizamos el nombre. Y entonces, por ejemplo, si tenemos un case aquí para int, que de hecho podemos tener varios, ¿verdad? uint, int 8, int 16, int 32, int 64. Pues en todos estos, pues vamos a utilizar el printf y vamos a utilizar el comodín %d, ¿verdad? Porque sabemos que en este caso estamos trabajando con un entero. Y entonces, así por el estilo, pues podemos tener un case para el float 32 o float 64.
Y entonces aquí también printf, y sabemos que estamos trabajando con un float, pudiéramos utilizar el %f, ¿verdad? O el %g, que es más genérico, ¿verdad? Para los puntos flotantes. ¿Ok? Y nuevamente podemos tener un default aquí que diga vamos a utilizar printf también, que diga tipo desconocido. ¿Okay? Entonces fuera, una vez que estamos aquí fuera del switch, pues ya terminamos. Y la función termina porque es una función que no devuelve nada. Entonces, si por ejemplo aquí quisiéramos utilizar esa función imprime y le enviamos el número 3, por ejemplo, ahora sí tenemos el output correcto, y se imprime el número 3 sin ningún tipo de problema. Ahora bien, esto quiere decir que esta misma función, en vez de enviarle un número entero, también yo le puedo enviar un punto flotante. ¿Ok? Y lo imprime sin ningún tipo de problema. Ahora, si le envío otro tipo de dato, vamos a decir un string, tenemos tipo de dato desconocido, ¿verdad? Aquí. Así que eso quiere decir que el type switch está funcionando inclusive cuando tenemos un valor de tipo interfase vacía, ¿verdad? En donde nosotros no sabemos absolutamente nada de ese valor. El type switch nos ayuda entonces a discriminar, a poder detectar qué es lo que hay ahí dentro y cambiar el comportamiento de nuestro programa dependiendo de qué tipo de dato está almacenado dentro de ese valor de tipo interfase. Así que aunque al principio uno diga, pues para qué sirve una interfase vacía, ¿verdad? Que no nos dice nada sobre el valor, pues sí, es muy útil porque nos permite entonces tener funciones bien generales, tipo como las que vienen en los paquetes de Standard Library, que pueden recibir cualquier tipo de dato y de cualquier manera pueden funcionar, ¿verdad? Y determinar cuál es ese tipo de dato y cambiar su comportamiento de una manera dinámica, ¿verdad? Cuando el programa ya está ejecutando. Esto también nos lleva a un ejemplo bien importante. En el Standard Library hay muchas interfaces ya definidas. La mayoría de las veces los programas que vemos por ahí utilizan las interfaces que ya están en el Standard Library. Vimos anteriormente que existe, por ejemplo, el IO Writer y el IO Reader, ¿verdad? Que son interfaces que son sumamente útiles y que muchas veces, pues utilizando esas interfaces del Standard Library, pues nosotros no tenemos ni siquiera que crear interfaces nuestras, ¿verdad? Pues una de esas interfaces que es sumamente útil es la que se conoce como el stringer, ¿verdad? Vamos a decir que en esta función, ¿verdad? Ahí nosotros enviamos un string, decía tipo de dato desconocido. Pues si nosotros aquí añadimos un caso para string y utilizamos el comodín %s, ¿verdad? Que es el que viene siendo para los strings. Y entonces vamos aquí, ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Pero vamos a cambiar el default para que el default sea que entonces utilizamos el comodín %v, ¿verdad? Que es el comodín más genérico que tiene printf, que básicamente puede imprimir cualquier tipo de valor que le enviamos. Y entonces vamos a definir un tipo de dato, vamos a decir que se llama mensaje, es un tipo struct, tiene un campo texto que es tipo string, ¿okay?
Y entonces acá vamos entonces a enviarle a esa función una instancia, lo creamos aquí mismo como literal, mensaje, y le pongo aquí hola. Como lo que tiene es un solo campo, pues utilizo el estilo literal sin el nombre del campo, pues un solo campo, ¿verdad? Entonces guardo los cambios y corremos el programa y vemos que está ejecutando entonces en el type switch, está ejecutando el último case que añadí, o sea, el default, ¿verdad? Que lo que hace es que utiliza el comodín %v y como es un struct, pues está imprimiendo el struct, ¿verdad? Nos dice que es un struct porque vemos aquí las llaves y el campo, el único campo que tiene, que viene siendo hola, ¿verdad? Así que de hecho ahí vamos a mantener más o menos la consistencia. Vamos a poner esa O minúscula aquí. Y entonces, pues volviendo al tema de las interfaces que vienen en el Standard Library, esa interfaz Stringer, si por ejemplo yo puedo entonces decir case font stringer, ok, y entonces en el caso de un stringer yo puedo imprimir lo que me devuelva el método string de ese valor, ¿verdad? Porque si cumple con la interfase stringer del paquete font, eso quiere decir que tiene un método string exportado, ¿verdad? Con la S mayúscula. Así que aquí este objeto ahora, si yo le defino método mensaje, se llama string, no recibe ningún parámetro y devuelve un string, y le digo return, el mensaje es, aquí estoy concatenando, ¿verdad? Porque es algo, un ejemplo breve, texto, ok. Ahora si nosotros volvemos a ejecutar el programa, vamos a ver que el output cambió, ¿verdad? Ahora nos está dando como el output el resultado de llamar ese método string en ese objeto, lo cual quiere decir que en el type switch que definimos aquí, ¿verdad?, se está ejecutando entonces este caso aquí, ¿verdad? Porque está viendo que ese valor satisface la interfase font stringer, ¿ok? Y esa interfase pues lo que define es este único método string exportado, ¿verdad? Que no recibe ningún tipo de parámetro y que devuelve un string. Así que dentro del mundo de Go, cualquier tipo de dato que nosotros definimos y le añadimos este método string con esta huella, con este signature, ¿verdad?, que nos recibe parámetros y devuelve un string, pues automáticamente cumple con esa interfase del paquete font. Y si estamos utilizando, por ejemplo, funciones de ese paquete font, y si se satisfacen esa interfase, pues yo, por ejemplo, yo pudiera inclusive decir font println x, ok, y si yo ejecuto este programa, me dice el mensaje es hola, el mensaje es hola, lo vemos dos veces, ok. ¿Por qué? Porque el println y muchas otras funciones del paquete font utilizan esa interfase, hacen este tipo de prueba, y si el objeto cumple o satisface, ¿verdad?, esa interfase stringer, pues entonces lo que hacen es que llaman el método y nosotros no tenemos que estar especificando explícitamente que queremos llamar el método como estamos haciendo aquí,
simplemente funciones como printline, inclusive las funciones del paquete log también, pues si nosotros simplemente le mandamos un valor, le enviamos ese valor y cumple con la interfase stringer, pues automáticamente ese va a ser el método string que se va a llamar para producir el output. Así que ahí podemos ver cómo inclusive Go mismo dentro de su standard library utiliza estos mecanismos para entonces recibir valores de cualquier tipo, y una vez los recibe pues puede discriminar utilizando el type switch o los type assertions, las afirmaciones tal y como las vimos anteriormente, sea el método que hace un panic o sea el método que hace la prueba y nos permite entonces utilizar el condicional. Finalmente quería mencionar que si por ejemplo en algún tipo de situación, que es algo raro pero a veces surge la necesidad, pues yo quisiera el resultado de una afirmación directamente para usarla como una expresión, pues eso también se puede hacer. Por ejemplo, yo pudiera aquí printf %s, y entonces en la expresión pues yo pudiera hacer aquí una afirmación de la interfase stringer, y si esa afirmación es cierta quiere decir que ahí mismo ese valor que me devuelve ya va a tener ese tipo de datos con esa interfase, y ahí mismo yo puedo llamar el método string. ¿Ok? O sea que puedo hacer un type assertion, y con lo que me devuelve el type assertion, si es que es cierta, pues ya tengo ese valor que cumple esa interfase y puedo llamar el método directamente. Así que si ahora yo ejecuto el programa, pues veo que aparece el mensaje 3 veces, porque la primera vez es esa que acabamos de añadir ahora mismo. ¿Ok? Así que con esto pues espero que tengan ya una idea entonces del poder que tienen las afirmaciones y los type switch en Go, y en el caso también de la interfase vacía, que nos permite tener funciones bien generales que reciben cualquier tipo de datos. Así que espero que les sea útil este conocimiento. Si les gustó el video no olviden darle like. Los que no se han suscrito, por favor, si se suscriben van a enterarse de todos los videos cuando salen, sobre todo si le dan a la campanita, ¿verdad?, que está al lado del botón de subscribe. Y los comentarios, las dudas, preguntas, recomendaciones son bienvenidas en el área de los comentarios. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.